para que incoe su proceso inmediato ante sede judicial. ¿Qué significa esto? Que tiene que oralizar precisamente todo lo que ha sucedido respecto a la indemnización en este caso del imputado o del autor, como lo va a venir a considerar, a los hechos, describiendo similar, ¿no? De manera similar a un proceso común, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, describir los hechos claros, las fechas, los lugares, cómo sucedieron, de esa manera, ¿no? Considerando ello, y poder así explicar a la incoación del proceso inmediato. Una vez que el representante del Ministerio Público incoa el proceso inmediato, supongamos en este caso, por ejemplo, un delito que se ha visto bastante, o bueno, en el Callao se ha visto bastante, que es el tema de tráfico ilícito de drogas. Se ha considerado ese delito para efectos de esa incoación que les hago mención, ¿no? Poniéndole el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tocamos que el Ministerio Público en su condición de titular de la acción penal solicita el incoamiento, en este caso el proceso inmediato, respecto a lo que señala el artículo precisamente que hemos tocado, el 446, en este caso también sería considerado para efectos de materia de la presente. Entonces nosotros vamos a tener la exposición de los hechos y posterior a ello se va a evaluar, ¿no? Con relación a todo lo que ha realizado el Ministerio Público y poder así determinar si procede o no procede realizar la incoación del proceso inmediato por parte del juzgador. Si todo está en orden, cumple los requisitos y efectivamente se advierte de los actuados recabados durante la diligencia preliminar, efectivamente se declara la procedencia. Se declara la procedencia y en este caso la procedencia de la incoación del proceso inmediato se señala la condición, en este caso a la persona, en su calidad de autor del delito considerado, ¿no? Para efectos justamente de la incoación del proceso inmediato, que en este caso podríamos señalar que vendría a ser contra el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado, el cual se encuentra representado por el Ministerio Público como parte agraviada. Y ello en relación a la exposición y todo lo que se ha mencionado durante la audiencia, se va a tener en cuenta en caso de, por ejemplo, si la persona detenida ha sido puesta en calidad después de haber transcurrido esos 15 días que lo mencioné al inicio de la detención propiamente para este tipo de delito, esa persona es puesta a disposición del juzgado y se lleva a cabo la audiencia con calidad de detenido. Entonces, ¿qué sucede? Al realizar la incoación de todo el proceso y ya estamos advirtiendo que el representante del Ministerio Público tiene en este caso un requerimiento, se está atendiendo y se procede a continuar con la secuela del proceso. En este caso, si se ha declarado la procedencia, como les hago mención, de ese requerimiento de incoación del proceso inmediato, se va a pronunciar respecto a la procedencia establecida en el artículo número 4, en el literal A, que es el orden. Luego de la procedencia, se les va a preguntar lo establecido en el literal B del artículo 447 en su numeral 4, que viene a ser si alguna de las partes, en este caso las partes que están presentes en la audiencia, desean aplicar alguna salida alternativa. Lo que establece es algún principio de oportunidad, algún tipo de acuerdo reparatorio o algún tipo de terminación anticipada. Ahí vamos entrando al tema. Entonces, como se trata de un delito de tráfico ilícito de drogas y teniendo en consideración el tipo de delito y la pena que incurre en ese delito la persona, entonces, por lo general, como se puede decir, cuando ya ha pasado todo el examen y se le ha encontrado con la droga a esa persona y no hay forma de decir todo lo contrario, sino por todos los elementos de comisión que se han recabado, por todas las actuaciones que se han realizado, se determina que efectivamente esa persona está siendo considerada como autor de ese delito. Lo que se hace mayormente es que el abogado de la defensa propone, ¿no?, en este caso al imputado, llegar a una salida alternativa, que en este caso sería una terminación anticipada
ya que ello nos permite a una reducción de la pena como salida alternativa y como beneficio a aceptar tu responsabilidad. Entonces, ahorita vamos a entrar al tema de terminación y hasta aquí vamos llegando con la secuela del procedimiento, ¿no? Por lo general, que yo les estoy diciendo, menciono un ejemplo. También, si no fuera el caso de que sería una salida alternativa, que como les hago mención, puede ser un principio de oportunidad o un acuerdo de una terminación anticipada, si no se llega al caso y solo se continúa con el proceso, entonces nos correspondería aplicar lo que viene a ser la procedencia de una medida coercitiva en caso de una persona que no está detenida, sino en un caso una persona que en este caso, por ejemplo, estuviera libre, ¿no? Estuviera libre. Entonces continúas y estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de admisión a la asistencia familiar. Entonces, si hablamos de un proceso de admisión a la asistencia familiar, la secuela sería esa, pues, ¿no? Se declara la procedencia de incoación del proceso inmediato, se pregunta si hubiera alguna salida alternativa, si no hubiera, continúas y se pregunta al representante del Ministerio Público cuál sería la medida coercitiva a considerar para esa persona, que por lo general solicita una comparecencia simple, ¿no? Ya, llegamos hasta ahí. Y lo que yo quería continuar es en el desarrollo del proceso, en este caso, para terminar con lo que es proceso inmediato y ya pasar a lo que es terminación anticipada. El proceso inmediato, hasta ahí, es una parte de la audiencia. Después de ello, una vez que no hubiera algún tipo de observación y la persona pues no presenta ningún recurso, ¿no? Ni nada por el estilo, lo que pasa es que esa procedencia de incoación de proceso inmediato sube al juzgado, en este caso un juzgado de juzgamiento de juicio inmediato, que es un juzgado que va a ver netamente todo lo que viene a ser el juicio de ese proceso, pero como se trata de un proceso inmediato, ya va a haber lo que es un control y a la vez va a haber lo que es ya una sentencia, ¿no? Entonces el proceso inmediato no es como el proceso común. El proceso común netamente tiene etapas que tienen que sí o sí ser subsanadas, sí o sí ser consideradas dentro de los plazos establecidos. En cambio, el proceso inmediato es precisamente inmediato, ¿no? Los plazos son cortos, el proceso en el que se va a desarrollar también es muy breve y más que todo es una salida que se puede decir como un proceso netamente especial. Entonces, cuando se eleva al juzgado de juicio inmediato, el representante del Ministerio Público tiene que acusar. Entonces, una vez que él acusa, dentro de 24 horas, que señala la norma, se eleva esa incoación a juicio. Y hasta ahí más o menos es una noción de lo que se desarrolla en el proceso inmediato para la incoación del mismo, ¿no? Ahora, yo les mencioné que en este proceso inmediato, según la norma, nos faculta para llegar a una salida alternativa en caso las partes lo soliciten. Entonces, ahí quiero llegar señalando que esas salidas alternativas, una de ellas es la que vamos a hablar, que es la terminación anticipada, y tenemos que entender que este proceso, al ser un proceso justamente especial, está tipificado o establecido también en la sección quinta del libro quinto del Código Procesal Penal, en su artículo 468 al 471. ¿Qué nos señala la norma? Nos habla de que este proceso de terminación anticipada precisamente es requerido como un proceso especial, es una forma de simplificación procesal, netamente, y por ende tenemos que tener en cuenta que se abarca lo que es un principio de consenso entre las partes. Esa es la clave. El principio de consenso entre las partes, tanto el Ministerio Público como el imputado con su abogado, van a tener una conversación en la que van a determinar si efectivamente se considera culpable o no de ese delito que el Ministerio Público les está, en este caso, incoando. Y de ser el caso, si él se considera responsable de ese hecho, entonces, por ende, tiene ese beneficio del que nos habla la terminación anticipada, que es un texto de reducción de la pena. Entonces, ¿de qué trata la terminación anticipada? Precisamente de que no continúes con la secuela del proceso, que es hasta juicio. Estamos hablando de como quien dice, de quemar etapas, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos solo en investigación preparatoria con la incoación. Dentro de esa ecuación, el código te permite culminar el proceso ahí, en investigación preparatoria, y ya no llegas a juicio inmediato en este caso.
Entonces, llegas a esa salida alternativa que te permite culminar el proceso. Eso es lo que nos señala la norma, que el proceso inmediato precisamente es quemar etapas que lo ven normalmente en un proceso común o quizás cuando no asumas una responsabilidad en un proceso inmediato también. Y lo que nos permite es establecer esa responsabilidad del imputado respecto al hecho que se ha señalado, que es un objeto dentro de un proceso penal propiamente, para poder establecer una negociación respecto a las circunstancias en las que el imputado ha sido considerado como autor del delito y también respecto a lo que vendría a ser la pena, la reparación civil de ese caso y las consecuencias accesorias al hecho cometido y a la consideración, en este caso, como autor a esa persona, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que ese proceso inmediato te da esa salida alternativa de aplicar una terminación anticipada, muchas de las partes, como les hice mención en el ejemplo de tráfico ilícito de drogas, han sido ya las diligencias recabadas, han sido ya descritas, evidentes. Entonces, el abogado le sugiere a su patrocinado que efectivamente le conviene aplicarse ese beneficio de una terminación anticipada para la reducción de la pena. Y es lo que en general pasa, ¿no? Ahora, si hablamos de otro tipo de delito, también, o sea, el tema es que la reducción de la pena va a ser una forma de apremiante a la pena concreta, la pena final que señala el tipo penal, para que tú puedas asumir tu responsabilidad y también la resarcición de los mismos, ¿no? Aparte que en la que tú tienes que considerar resarcir el daño a la víctima o a la parte agraviada y asumiendo la responsabilidad de ello. Entonces, si la terminación anticipada se va a tener en cuenta respecto a la validez de la manifestación del imputado, porque el imputado tiene que necesariamente aceptar los hechos, y para eso está el juzgador, para explicarle, muy aparte de que lo haya hecho el abogado, muy aparte de que quizás lo han conversado, entonces el magistrado tiene que orientarle y decirle, ¿no?, que efectivamente cuál es la salida alternativa que está escogiendo en ese momento, si tiene conocimiento de ella, si tiene conocimiento de cuál sería el beneficio si acepta esa salida alternativa. Entonces, si ella tiene conocimiento o no, igual el magistrado le tiene que preguntar, tiene que cerciorarse de que él tenga conocimiento para poder, el magistrado también, ¿no?, poder entender que él sí tiene ese conocimiento y no es que se está dejando llevar solamente por lo que le diga el abogado. Es algo principal y primordial dentro de la audiencia que se tiene que tener en consideración que el imputado va a aceptar esa terminación anticipada, por ende, como les hago mención, que va a aceptar ser considerado como autor del delito, va a aceptar todos los hechos que el Ministerio Público está señalando y también va a aceptar la pena y la reparación civil que se diera en el caso o las consecuencias accesorias que también van de la mano con el tema de la pena. Entonces, se le tiene que explicar necesariamente para nosotros poder considerar que él entiende, y eso queda registrado en audio. Entonces, no hay forma de que el magistrado no lo haga. El magistrado tiene que señalar y cerciorarse que él está entendiendo y que él acepte y él señale también en audiencia que sí entiende los alcances de la terminación anticipada, que no está siendo coaccionado, que está haciendo de manera libre, espontánea, está asumiendo, ¿no? Está asumiendo esa condición y está asumiendo los hechos y, como le hago mención, todo lo que conlleva a la terminación anticipada propiamente. Una vez que ya el imputado ha aceptado los hechos, entonces se va a aplicar lo que señala el artículo 468 en el Código Procesal Penal, indicando que una vez que el fiscal ya oraliza su requerimiento, se llega a la salida alternativa, la audiencia en ese momento continúa con la solicitud de la terminación anticipada por parte, en este caso, del imputado, que es con el abogado, que son los que solicitan, conversar con el Ministerio Público, y esa audiencia es privada. Esa audiencia, el código y los acuerdos plenarios señalan que esa audiencia es de negociación, se puede decir, para que llegue a un consenso las partes, es netamente privada. Por ejemplo, ¿qué pasa si en caso planteen ellos un consenso entre ellos, ¿no?, entre el Ministerio Público con el imputado y el abogado, o en caso, si hubiera la constitución de actor civil en otro delito que no sea el Ministerio Público como representante del Estado,
sino en la parte de gravedad netamente hablamos de un hurto simple o hablamos de otro proceso también. Cualquier otro proceso que la terminación anticipada puede acogerse, también tener en consideración el límite de la pena, tener en consideración los requisitos que también señala la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se establece que la persona desea acogerse a esa terminación anticipada, vamos a tener en cuenta lo que señala dentro del numeral 4 del Código Procesal Penal, en su artículo 468, que si me están siguiendo con el código, nos indica que el imputado tiene que aceptar estos hechos y tener que el juez, como les hago mención, recalcarlos, hacerles entender precisamente, ¿no? Para que él tenga conocimiento de lo que está pasando en audiencia, porque muchas personas no entienden y se dejan llevar por el abogado, entonces al final dicen, no, yo no quería, no, o sea, yo no hice quizás, ¿no? Yo no cometí este delito, yo no realicé eso, pero hice caso a mi abogado que me dijo esto, que me dijo lo otro, y yo no entendí. Entonces, para evitar ello, precisamente es que el magistrado explica, y es una parte fundamental en la audiencia para que pueda aceptar la terminación anticipada, de que él entienda los alcances precisamente de aceptar esa terminación anticipada o aceptar los hechos también y las consecuencias de la pena, la reparación civil, como se hace mención. Entonces, dentro de ese numeral 4, se va a tener en cuenta que en la terminación anticipada no se va a considerar tampoco una actuación de los medios de prueba, sino lo que se va a determinar es que precisamente con la aceptación del imputado más los elementos de comisión que se han recabado durante las diligencias preliminares, él, al asumir esa responsabilidad y nosotros al advertir todos los actuados, entendamos precisamente que es efectivo el acogerse a esa terminación anticipada por ese delito, ¿no? Y si hablamos del tráfico ilícito de drogas, es muy evidente todas las actuaciones que se realizan durante esos 15 días de detención, porque si muchos me escuchan, quizás no solo en Lima, sino en otras provincias o acá mismo en Lima, entonces el Callao es el mismo aeropuerto hace que nosotros hayamos visto bastante lo que viene ese tráfico ilícito de drogas. Es como quien es el pan de cada día, y en todas las modalidades, tanto Burrier, tanto el tema de comercialización. Entonces, muchas veces las personas son capturadas con los paquetes de droga embalados en el cuerpo, el embale de la famosa momia, entonces las maletas, hay mucho de ello, mucho de tema de tráfico de drogas. Entonces, por lo general, la mayoría acepta una terminación anticipada porque ya es muy evidente, pues no hay forma que digas no es mío, o no me estás encontrando nada, porque efectivamente lo estás encontrando dentro del cuerpo, es más, o sea, hay muchos casos, pero es evidente. Lo importante es que sea evidente con todo que has recabado durante ese tiempo de la detención y parte de las diligencias preliminares, y es evidente también cuando él reconoce y acepta acogerse a esa terminación anticipada, porque como se le está haciendo mención, ya está aceptando responsabilidad y también el hecho que se le está atribuyendo, ¿no? Entonces nosotros, para poder delimitar lo que vendría a ser el acuerdo a que las partes arribaran, vamos a tener que también considerar que al ser privada esa audiencia que les hago mención para ponerse de acuerdo respecto a la pena o la reparación civil, si hubiera inhabilitación, si hubiera algún tipo de consecuencia accesoria, el Ministerio Público tiene que ver, ¿no?, que la persona no sea recurrente en algún tipo de delito, tiene que ver circunstancias atenuantes, agravantes, tiene que tener en consideración también un sistema de tercios para la pena, para señalarla, cuánto le correspondería, ¿no? Cuánto le correspondería de acuerdo al sistema de tercios, de acuerdo a la pena propiamente para el tipo de delito. Entonces, si ya tenemos en consideración todo ello y ellos efectivamente han llegado a un acuerdo, supongamos que ellos han llegado a un acuerdo, pero para el magistrado ese acuerdo no sería válido, porque si estamos viendo que ese delito, y no hablo ya de tráfico, sino es un delito cualquiera, que ese delito no correspondería aplicar una pena, en este caso, efectiva, sino una suspendida, pero el Ministerio Público ha llegado al acuerdo de darle una efectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el magistrado ve que ese acuerdo
está perjudicando al imputado dentro de su derecho a la libertad y dentro del derecho al debido procedimiento y todo ello, entonces el magistrado no acepta ese acuerdo y sigue la secuela del proceso y van a juicio inmediato. ¿Por qué? Porque el magistrado no solo se dedica a escuchar lo que las partes hagan o digan, sino el magistrado tiene que tener un control precisamente de esa terminación anticipada para poder delimitar si ese acuerdo es válido o no, está dentro de los cánones de la ley. Entonces, nosotros no podemos tomar a la ligera que porque ellos se ponen de acuerdo, nosotros no hacer nada más y limitarnos a solo escuchar y aprobar, ¿no? Así, sin más control de ello. Al contrario, nosotros tenemos que realizar un control también de ese acuerdo, porque, como les digo, no sería perjudicial que en vez de suspendida se le dé efectiva, o al revés, ¿no? Que no se resalza a la víctima en un tema de reparación civil, o que en vez de darle efectiva, que es lo que correspondería por el tipo de delito, se le dé una suspendida, o el plazo, cuánto tiempo. Entonces, es un control que sí se tiene que hacer indirectamente al acuerdo que ellos han llegado, ¿no? Si bien es cierto, si ellos llegaran a un acuerdo, por ejemplo, de suspendida o de efectiva, mejor dicho, mejor un ejemplo con efectiva, si ellos llegaran a un acuerdo de efectiva y a mí se me ocurre no darle efectiva, sino darle una reserva de fallo, entonces yo estoy tergiversando el acuerdo al que ellos han llegado y la ley no lo permite. La ley nos dice bien claro, si tú vas a aceptar ese acuerdo, si tú vas a aprobar un acuerdo al consenso que hayan llegado las partes, lo tienes que hacer en base a lo que ellos han acordado y obviamente revisando los requisitos. Pero no podemos cambiar ese acuerdo, no podemos decir, no, ¿sabes qué? A mí, no, pues no, para mí no es que yo le dé, en este caso, una pena privativa de libertad efectiva, sino al contrario, yo le doy una reserva de fallo, porque a mí me parece, no. La ley es clara, nosotros aceptamos el acuerdo tal y cual lo están planteando, pero sí revisando los requisitos, eso sí tiene que ser claro. Entonces no se puede variar el acuerdo, eso me gustaría que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque no se puede vulnerar el consenso al que han llegado las partes. Entonces, se continúa, como les hago mención, respecto a ese acuerdo, ya advirtiendo que los requisitos se vienen cumpliendo, y el juez tiene que calificar en este caso, tiene que hacer una calificación jurídica del hecho, tiene que ver la pena, cuál es la pena concreta respecto a imponerle en este caso, al imputado que está siendo considerado ya como autor por parte del Ministerio Público y también aceptando, ¿no? Todo lo que ha referido el Ministerio Público y, como les hago mención siempre, muy aparte que acepte los hechos, también está aceptando la pena que han acordado, la reparación civil, si hubiera inhabilitación y otras consecuencias accesorias. Entonces, se tiene que hacer ese control, se tiene que advertir de que los hechos van de acuerdo al tipo de delito, es decir, a la calificación jurídica, y que el imputado está plenamente individualizado y tiene conocimiento de que él está siendo considerado culpable y que va a haber una sentencia, en este caso, que va a determinar ello, ¿no? Y justamente lo que les hago mención, dentro de la sentencia de determinación anticipada se tiene que ver efectivamente que haya suficiente actividad indiciaria. ¿Esto por qué? Porque el juez en misión preparatoria que ve el proceso inmediato no hace la evaluación o no hace lo que se puede decir, no evalúa los medios probatorios como si lo hacen en un proceso de juzgamiento, pues no en juicio como lo hace un juez de juzgamiento. Entonces lo que hace el juez en misión preparatoria es basarse en los indicios que tiene respecto a todas las diligencias que se han recabado para poder considerar que sí, efectivamente, esos elementos son suficientes para establecer que esa persona ha realizado el delito que se le viene incoando, ¿no? Una vez que se ha determinado lo que viene a ser los hechos, la calificación jurídica y todo ello, se tiene que advertir con relación a la pena que incurre el delito, ese delito, qué pena está siendo considerado. Entonces, se hace una determinación del quantum de la pena. Ahí, por ejemplo, se tiene que establecer los acuerdos plenarios y la doctrina nos hace mención que nosotros tenemos que establecer sí o sí la pena final o concreta que se hace mención respecto a determinado delito
y ya posterior, en ese mismo rubro, señalar, ¿no? Por acogerse a la salida alternativa de terminación anticipada, le corresponde la reducción del sexto de la pena. Entonces se hace una evaluación de esa determinación de la pena respecto a un sistema de tercios, y se evalúa dentro del tercio inferior, tercio medio, tercio superior, dependiendo de qué circunstancias tenga esa persona, como les hago mención, ¿no? Puede haber circunstancias en este sentido, agravantes, atenuantes, puede ser una persona reincidente, dependiendo de cada situación, se va a tener en considerado los tercios, el sistema de tercios, y eso lo hace el representante del Ministerio Público, primeramente, evaluando el caso. Y ellos señalan, ¿no?, una pena concreta respecto a un determinado delito y lo exponen ante el magistrado. Una vez que ya han llegado a un acuerdo respecto a la pena, también tienen que ver respecto, si no hubiera constitución de autor civil, el Ministerio Público lo maneja normal. Pero si hubiera constitución de autor civil, ya lo maneja el actor civil que ha sido previamente, en este caso, ya considerado en la audiencia, como les hice mención al inicio, con su escrito solicitando la constitución del mismo. Entonces, él ya tiene esa facultad de solicitar respecto al monto de esa reparación civil. Pero si no hubiera autor civil, el Ministerio Público está facultado dentro de lo que señala la norma para también negociar lo que viene a ser la reparación civil y ser aplicada al imputado en esta ocasión. Entonces, de acuerdo a cada delito, como les hice mención, hablamos también puede haber un tema de pena concreta, reparación civil y aparte inhabilitación o multa, dependiendo, ¿no? Entonces, si hubiera inhabilitación también. ¿Cuál sería la inhabilitación respecto a ese delito que van a considerar ellos dentro del acuerdo para establecerlo, ¿no? Y dentro de eso también se va a considerar cuál sería la pena final por parte ya del juzgador con la reducción del sexto de la pena que nos hace mención el Código Procesal Penal, que es una especie, como les indico, ¿no?, que esa salida alternativa te puede ayudar a que tu pena se reduzca en una sexta parte. Entonces, tener en consideración que el tema de la terminación anticipada en el proceso inmediato, porque solo estoy comentando del proceso inmediato, ya que la terminación anticipada en un proceso común es distinto, no es como les estoy explicando ahorita, en proceso inmediato es más reducido, más corto, más fácil de llevar a cabo, en la misma audiencia se lleva todo, y no es como una terminación anticipada que se ve pues literalmente establecido a pedido de las partes, con un escrito que se corre traslado, que se puede llegar o no se puede llegar también respecto a la aprobación de ese acuerdo que ellos lo plasman en un documento también. Eso es otro procedimiento, pero no los quiero confundir mucho porque yo lo que les estoy más o menos señalando es que efectivamente la terminación anticipada es un proceso o una salida alternativa en el que nos va a ayudar a cortar el proceso, la secuencia del proceso, las etapas del proceso que continúa, si en caso no se diera la aprobación de la terminación anticipada, entonces queda solo en emisión preparatoria, queda solo en la incoación del proceso inmediato y en la salida alternativa que se vendría a señalar y a establecer en la sentencia de terminación anticipada precisamente. Ahora, yo he tratado de ser lo más breve y concisa para que ustedes me puedan entender respecto a lo que vendría a ser el proceso inmediato y la terminación anticipada dentro del proceso inmediato. Sin embargo, es bueno señalar que respecto al proceso, a la terminación anticipada, la doctrina ha sido muy escueta con relación a la apelación, por ejemplo, ¿no? No nos señala cómo es el procedimiento de la apelación, sin embargo, en el acuerdo plenario 5-2009, es la SJ-116, que nos habla precisamente de la terminación anticipada, nos ha indicado respecto al recurso en el proceso especial de la terminación anticipada. Y nos menciona que como les digo, no se ha considerado como tal que hubiera un recurso, sin embargo, se entendería que sí es factible apelarla, y apelándola en el sentido del artículo 416, en el numeral 1, literal B y E del nuevo Código Procesal Penal, señalando si hubiera esa desaprobación por parte del juzgador con relación al acuerdo al que hubieran arribado las partes. Es decir, si el magistrado no lo considera pertinente
y no aprueba ese acuerdo, ese consenso que hubo entre las partes en un primer momento, y las partes no lo consideran, ¿no? Para las partes no es factible aceptar ese pronunciamiento, entonces pueden apelarlo. Pueden apelarlo en base al artículo 416, numeral 1, literal B, en la que se considera que por ende esta resolución sería apelable, ya que pone fin al proceso, y eso establece el artículo 416 precisamente. ¿Qué resoluciones son apelables? Entonces, esa resolución sí se considera apelable, como digo, ya que pone fin al procedimiento o a la instancia, como dice la norma, precisamente así puntual. Entonces sí se considera apelable, pese a que ha habido mucha discrepancia. Por eso es que ese acuerdo, como les hago mención, el último acuerdo, ¿no? El 5/2009, de terminación anticipada, ya lo esclarece. Entonces ya lo delimita y ya no hay más que debatir respecto a la apelación. Y por ende, si nosotros hablamos de que netamente que en el proceso, en este caso, proceso inmediato es distinto al proceso común, como les hago mención, que tiene 3 etapas distintas, plazos distintos, mecanismos distintos. Entonces, estamos hablando de que ese proceso común netamente es distinto al proceso inmediato, ya que en proceso inmediato lo que se va a advertir es un principio de consenso. Sí o sí, las partes son las que delimitan el acuerdo al que van a llegar y lo ponen en conocimiento al magistrado. En cambio, en el proceso común se basa más que todo un principio de contradicción, un principio en este caso también en que va a haber cuestionamientos, va a haber mucho cuestionamiento y mucha contradicción, tanto por la parte que se está considerando como imputado, que se va a defender, ¿no? Con todos los mecanismos y los medios que considere pertinente, y también parte en caso, si fuera pues, por parte de la parte agraviada, que no va a permitir que el imputado, de acuerdo a los mecanismos que está presentando, deje pasar ello, ¿no? Entonces siempre va a haber contradicción, tanto el imputado con la parte agraviada, sea, como digo, representante del Ministerio Público, representación del Estado, o una persona natural propiamente, o la constitución de actor civil, que podría ser también el caso. Entonces, más que ello, yo he tratado de abarcar todo lo que viene a ser propiamente el proceso inmediato, así a grandes rasgos, porque yo también entiendo que ustedes tienen el tema ya más o menos, bueno, en ICA, ¿no? Ya tienen el tema más delimitado, ya el nuevo Código Procesal Penal se ha llevado a cabo ya hace varios años. Yo vengo trabajando con el nuevo Código Procesal Penal desde el 2013, entonces he visto la evolución en la que se ha ido desarrollando, ¿no? Al inicio quizás el tema del proceso inmediato estaba plasmado, el tema de la determinación de necesidad, pero no se utilizaba. Y muchos de ustedes quizás que han litigado con el antiguo código deben saber ello, ¿no? Que está plasmado, pero que no se ha utilizado, no se ha tenido en consideración como una salida alternativa que a la fecha sí se está realizando. Y también se realiza en un proceso común, no solamente en proceso inmediato, como digo. Pero para no confundirlos mucho como ese procedimiento, no estoy ahondando tanto en un proceso común, ¿no? Sino más en el proceso inmediato, que es una manera más fácil de llegar a culminar el proceso de inversión preparatoria netamente. Y ya no haces un gasto a tu patrocinado si eres abogado libre, y ya no continúas con las demás etapas que por ende obviamente ocasiona gastos tanto al sector público como a la persona que intenta defenderse o intenta que se le resarce el daño, ¿no? La reparación civil muchas veces ha ayudado de que la parte agraviada pueda resarcir el daño de manera, se puede decir, rápida, ¿no? Más rápida de lo que podría ser una sentencia ya en un juicio inmediato. Entonces, si logramos aplicar la salida alternativa de terminación anticipada en inversión preparatoria, ya estamos ganando de por sí. Estamos ganando tanto el sector público como el sector al que ustedes pertenecen, muchos de ustedes, al sector privado, llevando a cabo los procesos de sus patrocinados, ¿no? Entonces, he querido proponer este tema a efectos de que se practique, ¿no? Se practique con mayor eficacia. Doctora, si me escucha, bueno, por ahora la participación estaría ya culminada, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia.
Ahora pasaremos con las preguntas que han realizado los participantes. Bien, tenemos la primera pregunta, doctora, si usted me lo permite. Sí, sí, claro. Listo. Tenemos a la señorita Carmen Rosa Guayaconza Guamaní. La pregunta es, ¿qué incidencia tuvo la terminación anticipada en esta circunstancia en la declaración de emergencia por el COVID-19? Ya. Sí, escuché. A ver, en el tema del COVID se han estado llevando los procesos normalmente. Es más, si hubiera detenido, si hubiera reos en cárcel, con mayor razón. El Poder Judicial no ha descansado. Si bien es cierto, ha habido algunos procesos que no se ha estado llevando al inicio, porque se ha estado dando preferencia a procesos con reos en cárcel, detenidos, procesos que no se han estado abarcando mayormente lo que viene a ser la emergencia o los procesos, como nosotros decimos, urgentes, ¿no? Al inicio de la cuarentena. Ya posteriormente eso se ha ido nivelando, ¿no? Ya no necesariamente se ha estado viendo solo con reos en cárcel o detenidos, sino ya se está viendo con reos libres y continuando con las audiencias que se han estado programadas o que se estaban programando, ¿no? Pese a la pandemia. Y hemos estado realizando las audiencias de manera virtual, así como me están viendo ahorita, hemos estado llevando las audiencias. Entonces, sí ha sido una lástima para todos que ya no se ha podido abarcar como quisiéramos, ¿no? Por la carga también que ha bajado, pero muchos de nosotros hemos estado trabajando, si bien es cierto, ya de manera virtual, de manera remota, un sistema mixto entre ir y venir al despacho, a la casa, llevando expedientes y todo ello, pero las audiencias sí, las audiencias se han estado llevando, ¿no? Ahora, hablando del delito propiamente, si bien es cierto, los delitos han seguido ocurriendo, han seguido habiendo robos, han seguido habiendo el tema de quizás otro tipo de delitos, incluso hasta violencia familiar ha sido muy amplio también, alimentos, ha habido varios procesos que, como les digo, al inicio, si bien es cierto, si no era detenido, no era correo en cárcel, no se han estado viendo, pero posterior a ello sí, o sea, de que se ha visto terminaciones anticipadas, se ha estado viendo terminaciones anticipadas. Claro. Es loable la labor que tienen los magistrados hoy en día a nivel nacional, ¿no? De que a pesar de la emergencia sanitaria, pues ustedes no han parado en sus labores. Gracias, doctora. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue realizada por Lázaro Carrión Zúñiga y es: ¿cómo tratar la reincidencia en los delitos de omisión a la asistencia familiar si el procesado no tiene ingresos suficientes y ya va por la segunda liquidación teniendo reserva de fallo condenatorio? A ver, es un proceso muy común, ¿no? Ese tema de los alimentos es muy reiterativo. Hay muchos casos en que los en este caso imputados, sentenciados, son recurrentes, son reincidentes en el tema de las omisiones. Pero no por ello nosotros tenemos que dejar de imponer lo que le corresponde, ¿no? El tema de los pagos, precisamente, si bien es cierto, muchos han perdido los trabajos, muchos han dejado de percibir el ingreso que normalmente tenían, o ya no laboran donde estaban laborando anteriormente, que podían ganar un sueldo un poco más alto, o están de manera personal, pero el derecho de alimentos es un tema que nosotros no podemos dejar de velar por ellos, ¿no? Es un tema delicado que prácticamente es la obligación del padre, la obligación de la madre, de cumplir con los alimentos, porque si recuerdan, como presentado al inicio, yo soy juez de paz letrado y a la vez veo misión preparatoria. Entonces yo también veo lo que es el proceso de alimentos en la etapa preliminar, ¿no? Que es la demanda de alimentos propiamente, la demanda de aumento de alimentos y todo lo que viene a ser ello. Entonces sí, efectivamente, se ha sufrido con ese tema de las liquidaciones, no están pagando. Y como les digo, no, lamentablemente no solo depende de nosotros, porque es una obligación que quieras o no tienes que cumplirla, tienes que ver la forma de agenciarte, porque el niño, el menor alimentista, necesita seguir subsistiendo, necesita todas las necesidades, se puede decir, todos los gastos que requiere la alimentación, que si por algo se enferma. Entonces nosotros no podemos dejar de lado que en este caso el imputado no lo pueda pagar, porque tiene que ver la manera de conseguirlo tanto para el menor como para él, su subsistencia, ¿no? Entonces, no es una excusa. Lastimosamente, como les digo, muchos han perdido trabajos, muchos están sufriendo en el tema económico,
pero no es una excusa para poder dejar de atender lo que viene a ser los alimentos de un menor. Claro, exacto, exacto. Sí, doctora, muchísima razón. La pregunta número 3 fue formulada por Luis David Pari Cruz y dice, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, el investigado desea acogerse a la terminación anticipada. Sin embargo, el juez lo deniega porque en dicha audiencia no canceló el íntegro de la reparación civil. ¿Cuál es su posición al respecto, doctora? Bueno, lo que pasa es que ese acuerdo, si bien es cierto, las partes lo ponen, ¿no? Si ellos lo consideran en ese momento, señalan, ¿no? Que tal fecha lo va a cancelar, o lo cancela en cuotas, o lo cancela en ese mismo momento. Entonces, si él dice, yo lo cancelo en este acto, y se ponen de acuerdo, entonces no hay problema. Y si dice, no lo voy a cancelar, si no lo cancelo, pues no, en proporciones, se puede decir en cuotas. Entonces, es un tema acuerdo, no es que porque no lo cancelen en el momento, se va a desaprobar. Eso no funciona así. El acuerdo es entre ellos, ¿no? Si ellos dicen, lo cancelo hoy día, lo cancelas hoy día. Después no te va a decir, no, que si tú no lo cancelas hoy día, yo lo desapruebo. O dices, no, yo no puedo cancelar hoy día porque quizás sea, por ejemplo, un tema de alimentos, ¿no? Quizás sea un monto alto, que son ya de varios meses o de años, no voy a poder cancelarlo. Entonces, deseo que se me dé una facilidad, como quien dice, de pago, y lo ponen en cuotas. Entonces, desaprobar porque no pagas en el momento, no es la idea. La idea es que ellos se pongan de acuerdo dentro de las posibilidades también del imputado. Entonces, tendrían que ver, ¿no? Que ese acuerdo llegue a buen término entre ellos, precisamente entre ellos, para luego ya el magistrado determinar, ¿no? Cuál sería el punto final ahí dentro de ese acuerdo. Listo. Pasamos a la cuarta pregunta, doctora. Muchísimas gracias. Fue formulada por Herbert Branco, Yosimar Velasco, y la pregunta ¿es posible solicitar la terminación anticipada en una prisión preventiva? Ya. A ver, se ha visto claramente que nosotros hablamos de proceso inmediato, la salida alternativa está ahí, está normada y está explícita, se puede decir. Ahora, si estamos hablando de una prisión preventiva, la figura cambia, porque la prisión preventiva estás delimitando primeramente, en este caso, no por proceso inmediato, sino estás delimitando por un proceso que es un proceso común, que formalizas la investigación preparatoria. Una vez que formalizas, presentas en este caso, tu requerimiento de prisión preventiva. Entonces, si tú vas a ir a una audiencia de prisión preventiva, tú no puedes solicitar la terminación anticipada. Lo que tendrías que hacer es acogerte a la terminación anticipada una vez que se ha ya delimitado lo que es la prisión preventiva. Entonces, no puedes tocar los dos puntos a la vez. Es un tema ya que se ha discutido muchas veces, ¿no? Si bien es cierto, ya el imputado en ese momento, al ver el tema de la prisión preventiva, muchas veces no puede estar de acuerdo con que se le dicte la prisión preventiva, muchas veces puede considerarse inocente. Entonces, la figura no te permite que tú ahí determines una salida alternativa de terminación anticipada, sino que tiene que haber un proceso de investigación. Precisamente por eso es que el fiscal siempre formaliza la investigación, porque tiene elementos de convicción para que él pida esa prisión preventiva posteriormente. Entonces, la terminación anticipada te va a abarcar netamente una aceptación de los hechos, cosa que dudo mucho que el imputado en ese momento que se está viendo una audiencia de prisión preventiva esté aceptando los hechos, ¿no? Que son muy pocos los casos que podrían aceptar los hechos en una audiencia de prisión. Por lo general siempre niegan los hechos. Entonces, ahora si nosotros habláramos de terminación anticipada, que es el tema que he tocado, dentro del proceso inmediato, la salida está ahí, está plasmada. Pero la terminación anticipada no se puede tocar en una audiencia de prisión preventiva, porque tienes que delimitar primero la medida de coerción que vas a imponer si es que no impones la prisión preventiva. Entonces son cosas distintas y son procesos distintos, no se puede mezclar todo ahí, ¿no? Ahora, como les digo, netamente tiene que haber una investigación de por medio para que se determine si esa persona desea acogerse a una terminación anticipada posterior a la audiencia de prisión preventiva. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. La última pregunta, la quinta y última pregunta es formulada por Georgie Juárez.
Él establece una casuística, dice, en el proceso de delito de colusión simple seguida en contra de un alcalde, sucede lo siguiente. Dice, el imputado está 48 meses sin sentencia por ser vulnerable al COVID-19. Actualmente se encuentra con arresto domiciliario y este lunes se dictará sentencia y lo harán retornar a la cárcel. ¿Cuál sería el planteamiento que debe seguir el abogado? Pues el día de ayer se presentó el escrito solicitando el control del plazo. Ya, a ver. Estamos hablando de un proceso común, no estamos hablando de un proceso inmediato, para empezar, por ahí. Ya, entonces, si nosotros hablamos de un proceso común, todo está en etapas, todo está en plazo. ¿El abogado va a solicitar un control de plazo o ha solicitado? Dice que ya solicitó. Ya, pero el control de plazo, si bien es cierto, se va a programar la audiencia, se va a llevar a cabo, pero no quita, ¿no?, que se le realice la sentencia dentro de lo establecido, porque ya han debatido, se supone, ya han debatido todas las actuaciones dentro de la etapa de juzgamiento, precisamente. Eso es lo que entiendo, ¿no?, lo que ha mencionado. Entonces, el control de plazo siempre se presenta antes de que incluso se realice el juicio, precisamente, es en la etapa de emisión preparatoria. Bueno, entiendo así la pregunta, ¿no?, que ya está para sentencia, entonces yo entiendo que efectivamente ya lo están manejando en juzgamiento. Entonces ya no habría, pues, bueno, a mí parece un tema de control de plazo ahí, sino un control de plazo se presenta siempre en el juzgado de admisión preparatoria. Entonces quizás no me planteo bien la pregunta, pero por ahí va, ¿no? El tema es que las sentencias se está teniendo en cuenta ya en juicio, es lo que yo no lo entiendo muy bien, pero si es así, el control de plazo no va por ahí. El control de plazo no es en esa etapa. El control de plazo siempre va a ser dentro de la investigación, dentro de lo que se va a ir recabando por el Ministerio Público, y no está haciendo ese control justamente, no está abarcando el plazo que tiene, sino o puede estar que se exceda, o puede ser que ya haya conseguido todo y ya el abogado está detrás de ello para hacer justamente ese control de que el plazo ya, pues, no, ya ha sido cumplido, ya no requiere nada más. Entonces, no, quizás, por eso le digo, quizás no entiendo muy bien la pregunta o no se ha explayado bien, ¿no? Pero el tema de la sentencia, entiendo yo que ya porque se ha desarrollado el juzgamiento. Listo. Estimada doctora Melissa Martínez, de verdad, muchísimas gracias. A nombre de todos,